La semana pasada iniciamos el estudio de esta carta, que algunos teólogos consideran una de las cartas más especiales, más ricas doctrinalmente, más llena de misterio y de promesas. Y vimos la semana pasada cómo es que esta carta, que fue escrita para una iglesia que nacía en el primer siglo, una vez que el Señor resucitó y mandó a sus apóstoles, una iglesia semejante a nosotros, llena de pruebas, de luchas, que había sido encontrada por el Evangelio en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y a ellos es a quien escribe esta epístola, y pudimos ver cómo se relaciona este escrito que fue enviado hace casi 2000 años con nuestra vida, ¿verdad? Y lo que mencionamos la semana pasada fue esta doxología, esta alabanza con la que inicia la carta, donde el apóstol Pablo derrama su corazón bendiciendo al Padre por habernos escogido para salvación, por habernos redimido. Y estas palabras que el apóstol dirige a esta iglesia joven que había nacido, eran para provocar en ellos una certidumbre, un aliento, una fortaleza por las circunstancias con las que estaban ellos lidiando. Recordemos, hermanos, que cuando fue establecida la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 18 y 19, después de que el Señor mantuvo ahí al apóstol enseñando por más de 2 años, sufrieron muchas pruebas ellos. Y ellos necesitaban todas estas verdades para ser sostenidos en medio de todas sus dificultades. Y nosotros hoy estamos en circunstancias algo diferentes a ellos, pero estamos en circunstancias de hostilidad, de ataque, donde se han levantado ideologías, donde se ha levantado últimamente lo que le llaman el pluralismo. Todo el mundo quiere estar bien, todo el mundo quiere tener su razón, y están rechazando la verdad de Dios, el Evangelio y todo lo que Él representa. Entonces, la semana pasada vimos que nosotros hemos sido tomados en cuenta y anclados en propósitos eternos, y vimos del versículo 1 hasta el 5, y hoy veremos del 5 hasta el 10, pero voy a leer prácticamente todo el capítulo, hasta el versículo 10 me refiero. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Brevemente voy a recordar algunos puntos que a mí me ayudan para poder retomar todo el párrafo y toda la idea que viene del versículo 1 al 10. El apóstol ha mencionado su llamado, de dónde procede, tanto del Padre como del Hijo, y ha mencionado a la iglesia, a quien escribe, cómo es que hay una doble designación hacia ella. Santos y fieles son mencionados, pero también les manifiesta la bendición que procede del Padre, igualmente del Hijo, que es la gracia y la paz.
Tanto la gracia y la paz proceden del mismo Dios Trino. Aquí se menciona al Padre y al Hijo. Y en ese saludo en el cual él está introduciendo su epístola y su escrito hacia los hermanos de Éfeso, pues está levantando desde su propio corazón una alabanza que aparece en el versículo 3, bendiciendo al Padre, porque había descendido en su gracia hacia ellos, igualmente hacia la vida del apóstol, con toda bendición espiritual que procedía prácticamente de la presencia misma de Dios. Es decir, además de que él va a estar escribiendo a la iglesia toda una serie de verdades que el versículo 10 las resumen como muy profundas, allí en esas verdades él está introduciendo un corazón de alabanza al Padre. Casi todo el texto tiene en mente, el apóstol Pablo tiene en mente al Padre y la gracia que procede de él, ¿sí? O sea, hasta allí, hasta el versículo 10, está en su mente una y otra vez el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien proceden todas las cosas. Pero la gracia que está destinada a la humanidad, al pecador, mayormente a su iglesia, tiene que ver en unión con Cristo o en el amado. Toda aquella riqueza que Dios ha dispuesto en su generosidad y según las riquezas de su gracia, están relacionadas con la persona de Cristo, ¿sí? En el amado. Somos bendecidos en el amado. Lo que Dios ha tenido para una humanidad caída, fragmentada, dividida, rebelde, su disposición de amarlos tiene que ver con el mediador que nos envió, con Cristo, ¿sí? La gracia que el Padre ha entregado a la humanidad tiene que ver con la persona de Cristo. Estoy haciendo mención de esto porque en ocasiones nosotros como pues personas caídas que no logramos ver por nuestra indisciplina las verdades de la palabra, nos centramos en muchos aspectos que la palabra habla y en muchos otros aspectos que no tienen que ver con Cristo, ¿sí? Queremos sus bendiciones, queremos una prosperidad, queremos que nuestros planes sean desarrollados y en ese patrón buscamos la presencia de Dios. Pero las mayores riquezas que Dios ha entregado a la humanidad y mayormente a su iglesia están relacionadas con la persona de Cristo, con su ser, en el amado. Y entonces el apóstol, en el versículo 4, después de que el 3 presenta una alabanza al Padre por haber descendido con toda bendición espiritual en Cristo, él menciona una de las verdades que vimos la semana pasada. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Ya lo vimos la semana pasada, me veo tentado a regresar a decir algunas cosas, pero vamos a continuar. Él lo hizo, según el versículo 5, en su amor, habiéndonos predestinado también para ser adoptados hijos suyos, y está nuevamente por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es extraño que un creyente que no ha podido comprender cómo funciona la gracia en la salvación, todavía logre preguntarse o piense que ha de haber en él algo por lo cual Dios le haya escogido, ¿sí? Y uno se hace preguntas, ¿por qué a mí, Señor? ¿Verdad? Y claro, eso no hay problema con hacerse esas preguntas, pero no vamos a encontrar una respuesta en nosotros mismos, ¿sí? Porque nosotros mismos como personas no motivamos en lo absoluto a Dios para que Él nos escogiese. No vio Él en nosotros algo diferente a otros, sino fue según el puro afecto de su voluntad. Esa gracia que vino a derramar sobre nosotros con su evangelio fue por su libre gracia y su libre amor. No hay nada absolutamente en nosotros en lo cual haya despertado en Dios este deseo, o sea, intrínsecamente en nosotros,
para salvarnos, lo dice el texto. Fue según el puro afecto de su voluntad, ¿sí? Pero como somos personas muy olvidadizas, es necesario que nosotros apoyemos estos textos con todo el contexto de la carta. Porque si me acompaña la lectura del capítulo 2, versículo 1, nos muestra el estado en el cual nosotros fuimos encontrados cuando el Evangelio vino a nuestras vidas. Él, les dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que también nos corresponde a nosotros, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta es la condición de todo ser humano antes de ser encontrado por el Evangelio que está descrito en los versículos con los que inicia la carta, ¿sí? Personas muertas en nuestros delitos y pecados, bajo una influencia del enemigo que ha plasmado toda una mentira sobre la humanidad, la falta de la existencia de Dios y otros tantos pecados. Es en ese tiempo, es bajo ese estado que Dios viene a despertarnos con su evangelio. En el versículo 6 dice que, bueno, Él nos predestinó para ser adoptados. Todo esto dice Sinclair Ferguson que hasta el versículo 6 como que el apóstol Pablo está pensando en aspectos celestiales, en bendiciones espirituales, pero luego ya a partir del 7 como que él desciende de todo ese pensamiento para traerlo al tiempo, al espacio, a nuestra realidad. ¿Cómo fue que el Señor vino a bendecirnos con su redención? Entonces lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, ¿sí? Entonces, una vez que Él está hablando de la eternidad y de los planes que Dios ha tenido para los suyos, para su iglesia, ahora trata el aspecto de la redención. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y otra vez está la palabra gracia, según las riquezas de su gracia. ¿Sí? Y nos vamos a centrar en el concepto de la redención. ¿Sí? Hoy vamos a hablar específicamente de la redención. ¿Qué es la redención? Bueno, es un término que en la Biblia aparece por todas partes. Y hay varias palabras que definen esta realidad o esta doctrina. Voy a mencionar solamente dos: agorazo y lutró. Son dos palabras griegas, ¿sí? La que se usa aquí, según el pastor MacArthur, es lutró. Y tiene que ver con esto. Hablando del Hijo, es en Él en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando esta carta es escrita, aquellos a quien el apóstol Pablo se dirigía podían comprender bien el concepto de lo que es la esclavitud. Roma tenía esclavos por todas partes, ¿sí? De hecho, Éfeso venía siendo una provincia romana, ¿sí? Y se permitía la esclavitud, vamos. Y había una forma en la que el hombre podía ser redimido, comprado. Sí, él estaba en el mercado de esclavos y llegaba otra persona y hacía, mediante una ceremonia y un documento, la persona podía ser liberada, pero tenía que haber un rescate, un pago de un precio, ¿sí? Y esa es la palabra que se usa aquí. Entonces, una de las bendiciones o la mayor bendición que ha traído el Evangelio a nuestras vidas es que Cristo vino a redimirnos, hermanos, a liberarnos de un estado de esclavitud, a pagar un precio que nosotros jamás podríamos haber pagado. Esa es parte de la alabanza que está haciendo el apóstol Pablo en su introducción. En quien tenemos redención por su sangre, y explica qué significa la redención por su sangre.
el perdón de los pecados, ¿sí? El apóstol está mencionando pues esta bendición, que es una de las mayores bendiciones que Dios ha traído a nosotros. Cuando somos aceptos en el amado, somos aceptos para ser redimidos por su sangre. Ahora, ¿por qué necesita el hombre redención? Surge la pregunta. Bueno, la Biblia se encarga de explicarlo. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ningún ser humano está en capacidad de liberarse a sí mismo. Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, dice, respondiendo a las preguntas de las personas: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y voy a pedirle a Sammy que proyecte Romanos 7:14 para estar comprendiendo toda esta bendición de la que estamos hablando. Romanos 7:14, el apóstol Pablo está hablando de la condición de una persona, su lucha que tiene interna cuando ve manifestaciones pecaminosas, y está diciendo lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, y luego vendido al pecado, ¿sí? El hombre, su naturaleza sin Cristo y su salvación, aunque él lo grite a los cuatro vientos, es un esclavo del pecado. Está vendido al pecado, no tiene otra opción y necesita ser redimido, ser comprado, ser liberado. Eso significa redención, como Dios lo hizo en el Éxodo, ¿verdad? En aquella grande redención que hizo sobre toda una nación. ¿Cómo fue que lo redimió? Bueno, pues mediante la sangre, mediante la muerte del Cordero. Todo eso era nada más como un andamiaje, hermanos. Desde la promesa de Génesis 3, 15, 16 son figuras de lo que Dios usó, pero en realidad la verdadera redención del ser humano solo se encuentra en Cristo. Lo explica el libro de los Hebreos. Entonces, es esa verdad a la que está apelando el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Éfeso. Lo presenta al pecado como un amo. La palabra presenta al pecado como un amo que demanda una sentencia, que es la muerte, un pago, ¿verdad? Por su libertad. La muerte es la que el pecado demanda que se tiene que pagar. Y es esta bendición con la que nos encontramos aquí. Y es esta la palabra que usa el apóstol Pablo, donde Dios mismo está bendiciendo a la humanidad, a su pueblo, con este acto llamado redención, pagando el rescate del pecador. Romanos 6:18, si lo tiene allí en su Biblia, me puede acompañar. El apóstol está hablando también de toda esta bendición de la salvación y nos dice que libertados del pecado, está hablando de, obviamente, la justificación, y libertados del pecado, ¿qué? Viniste a ser siervos de la justicia. Es que son estas riquezas, hermanos. Toda esta abundante riqueza, según las riquezas con las que hemos sido bendecidos, según el texto, es que no solo Cristo pagó nuestro rescate a liberarnos de la condición que vamos a ver en Efesios 2 y Efesios 4, sino que además de liberarnos del yugo y de la esclavitud y de las tendencias malsanas y pecaminosas que teníamos antes de conocerlo, no solo nos bendice alejando la sentencia de la muerte y del pecado sobre nosotros, sino que ahora nos hace siervos de la justicia, según Romanos 6:18. Libertados del pecado, de su yugo y de su esclavitud, ahora el Padre, que nos incluye en Cristo, nos hace siervos de la justicia. Para nosotros, hermanos, que no logramos meditar en estas cosas continuamente,
Puede parecernos algo superficial, pero de vez en cuando Dios nos permite tener un desvío, un resbalo, una caída tal que nos asombra en realidad, nos asombra la capacidad que todavía tenemos para ofender al Señor. Entonces, si nosotros pensáramos como estaba pensando la iglesia de Éfeso, al recibir estas palabras, deberíamos tomar estos versículos como una esperanza, ¿sí? Como algo que Dios está haciendo en nuestras vidas y bendiciéndonos, enviándonos al Redentor que necesitábamos. Regresemos al versículo 7. Entonces, la redención es este acto donde Dios libera a su pueblo, libera a su hijo que ha adoptado y lo libera de la sentencia de la culpa. Y no solamente de la culpa que él merece, sino que le da un nuevo corazón, lo traslada y lo hace un siervo de la justicia. Eso hace Dios, y eso había hecho con estos hermanos cuando les llegó el Evangelio. Y se asocia con la persona de Cristo por la voluntad del Padre, en quien tenemos redención y vemos nosotros al Redentor. ¿Sí? Porque dice ahí, en quien tenemos redención por su sangre, se está refiriendo a Cristo, el amado, el Redentor voluntario. Mateo 13:17 dice que hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Colosenses 1:13 nos dice que el Hijo nos ha librado de la potestad de las tinieblas, el Padre, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Solo Cristo tiene el derecho inherente y absoluto a la bondad de Dios, y ahora mediante la fe nosotros somos uno en Él. Él mismo decía: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Por qué estoy mencionando todos estos textos? Porque solamente somos aceptos en el amado, hermanos. Y la redención que Él ha logrado por nosotros es por esa misma razón. Porque el Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas. Veamos un versículo que está en Hebreos capítulo 2. Versículo 14. ¿Lo tienen? Bueno, me pueden acompañar. Hablando del Redentor y de los redimidos, dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere. Y ahí está otra vez el concepto: para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero centrémonos en el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de un cuerpo, ¿verdad? De carne y sangre. ¿Para qué, hermanos? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, Cristo con su muerte estaba expiando el pecado de los suyos, retirándolo para siempre. Eso es la redención, hermanos.
de la que está hablando los primeros versículos de la epístola a los Efesios. Vamos a regresar ahí, haciendo una pregunta, Efesios capítulo 1. ¿Por qué necesita una persona ser redimida? ¿Por qué necesita una persona ser liberada? Sí. Porque este es uno de los puntos centrales de las Escrituras, la redención, la libertad que Dios tiene que ejecutar sobre una persona. Es que, hermanos, la Biblia dice aquí en este texto que estas cosas para las personas en un sentido son un misterio. Esto de la muerte después de la vida, el reino futuro, todas las cosas vueltas a ser hechas nuevas, esto no cabe en la mente de una persona que no tiene el Evangelio. Y por esa razón, porque es un esclavo de su propio pecado, no logra ver la dimensión de lo que va a ocurrir cuando él llegue a su fin, cuando él muera. ¿Sí? Él va a morir en incredulidad. Una persona que muere sin el Evangelio muere en incredulidad y le va a sorprender la eternidad sin Cristo. Y esta doctrina de la redención es fundamental para la iglesia. Es su fundamento. Debe ser toda su esperanza. O sea, que el Hijo haya venido a cumplir la sentencia que yo merecía por mi pecado, por ser enemigo de Dios, por vivir una vida de ofensa a Él. Eso es lo que está tratando aquí, como una de las bendiciones que emanan de la misma gloria del Padre. Vamos a regresar allí. Entonces, ¿por qué necesita una persona redención? Bueno, por su condición, como lo mencionamos. Una persona que está muerta en delitos y pecados necesita ser redimido. Cuando se habla de Cristo, dice que cuando se habla de Dios como Salvador, dice que Él mismo es por naturaleza Salvador y se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Estoy leyendo Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo, hablando de Cristo, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? Cristo fue el que se dio a sí mismo para redimirnos. Nosotros entendemos y hemos hablado de esta doctrina una y otra vez. Ahora, ¿cuál es el precio de esa redención? Versículo 7. ¿Cuál es el precio de esa redención? ¿Cuál es el precio de tu libertad y de mi libertad? Su sangre. Su sangre. Su muerte. A ti te dejan libre de condenación y de culpa. Y Él fue tratado en la cruz como si fuera el culpable que tú y yo somos. ¿Sí? El precio de nuestra redención fue su sangre, su vida, su muerte. Por eso el versículo de Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de sangre, Él también participó de lo mismo, para poder tener una muerte sustitutoria. Yo me subo a la cruz y llevo toda aquella sentencia que tú merecías y te dejo a ti libre, te liberto, yo me llevo tu castigo. Estas verdades, hermanos, solamente pueden ser vivificadas por el Espíritu Santo. Cuando el creyente en una actitud de adoración y de oración se involucra para entender y pedirle al Señor. ¿Por qué estoy diciendo estas verdades? Porque en ocasiones los creyentes somos sorprendidos por pecados muy vulgares. Ahora sé de un matrimonio que hasta ha llegado a los golpes fuertes, hombre y mujer, después de caminar años con el Señor y ofenderse de esa manera. Uno piensa, pues, ¿qué tendrá en la mente el creyente o la creyente cuando llegan a estos extremos de ofenderse así, de gritarse groserías que en el pasado pensaron que jamás volverían a pronunciarse y todas estas cosas? ¿Cómo funciona esta verdad en estas circunstancias? Bueno, el creyente debe aceptar la verdad de Dios.
Cristo pagó por todos sus pecados. La redención a la que se refiere este texto es esa. ¿Sí? Esa es una gracia que Dios le dio al creyente y debe fortalecerlo. Y en momentos difíciles y en momentos donde ha sucumbido él y donde ha sido derrotado por el pecado, tiene que volver a la fuente. Ha sido bendecido en el amado por una gracia tan grande del Padre hacia su persona, que dice aquí que es su sangre el costo de nuestra redención, no nosotros, no algo que nosotros hubiésemos podido hacer jamás. Aceptos en el amado y en quien tenemos liberación, por decir así, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, yo sé que hay muchos aquí, hermanos, que hemos estudiado juntos varios libros de la Biblia, pero ¿por qué en la Biblia una y otra vez se usa la sangre como el medio de redención? Bueno, debería ser claro para nosotros. Desde las primeras apariciones donde el hombre presenta un sacrificio para acercarse a Dios, hay un sacrificio donde es derramada la sangre. Bueno, tal vez nos pueda ayudar algunos versículos en Hebreos. Vamos ahí, Hebreos 9:22. El precio de la redención es la sangre de Cristo. Hebreos 9:22. Dice lo siguiente: y casi todo es purificado, obviamente en la ley ceremonial, según la ley, con sangre, ¿verdad? Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era lo que Dios había demandado, la vida, ¿verdad? Romanos 10:4. Porque la sangre de los toros, aún de los corderos, diría yo, y de todos los machos cabríos, no pueden quitar el pecado. 10:10, desde el 9. Pero hablando del Hijo, dice lo siguiente: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, o sea, los primeros sacrificios que eran un simbolismo nada más para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, ¿verdad? Apocalipsis 5:7. Lo voy a leer yo. Me puede seguir con su vista. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Es una escena en el cielo, ¿verdad? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, otra vez, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero aquí está el cántico: tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, para retomar el siguiente versículo de Efesios, si regresamos a Efesios 1, voy a retomar desde el versículo 6. Esta elección de Dios por nosotros o hacia nosotros para salvación
parte de un corazón generoso de Él, de gracia, de libre gracia y de libre amor, tomándonos en cuenta desde antes de que el mundo existiera para hacernos sus hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto debe producir en el creyente una alabanza hacia Él, alabanza de su gracia, porque nos ha hecho aceptos totalmente en el amado, así como Dios ama a su Hijo y lo manifestó a través de la palabra, diciendo que Él es el Hijo amado y que Él es Hijo amado. Nosotros somos amados en Él, y somos amados en Él al punto de que tenemos redención en Él, en su sangre. Tenemos una redención absoluta. Él ha pagado por todos nuestros pecados y lo hizo entregando su vida, y lo hizo para perdonar nuestros pecados según las riquezas de su gracia, ¿sí? Así como Dios, que más adelante es mostrado como rico en misericordia, es el mismo concepto. La salvación que Dios nos ha otorgado, hermanos, como su pueblo, como su iglesia, procede de las riquezas de su gracia, de esa generosidad que Él tiene hacia nosotros, de gracia, de amor, de misericordia hacia nosotros. Lo ha hecho así, lo ha querido hacer así, y debería entender la iglesia de Éfeso, y debería abrazar la iglesia contemporánea esta verdad: redimidos por la sangre de su Hijo, perdonando todas nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. Y lo hizo perdonando todos nuestros pecados. El Nuevo Testamento interlineal las llama perdonando todas nuestras transgresiones, que procede de una gracia rica que tiene hacia nosotros. Versículo 8: y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué significarán estas palabras, hermanos? Porque esos son versículos un poco difíciles. A través de la lectura del Nuevo Testamento uno logra entender que aquí hay algo, ¿sí? ¿Qué significará esto para nosotros como hijos? ¿Cómo es que Dios hace sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia? ¿Sí? Bueno, lo hace, y la respuesta está en el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Lo que yo logro entender esto, hermanos, es que cuando Dios trae esta gracia de su evangelio, recordemos que el hombre está muerto, ¿eh?, en sus delitos y pecados. Es enemigo de Dios, éramos enemigos de Dios, andábamos siguiendo la corriente de este mundo y no lográbamos comprender nuestro estado, ¿verdad?, nuestra situación delante de Dios. Pero Él hace sobreabundar en nosotros esta comprensión, esa sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, logra despertar en nosotros algo que en el pasado no era una realidad. El hombre camina según sus propios caminos, tiene su visión de la vida. Él dice Dios no existe, y dice muchas cosas parecidas como que el infierno está aquí y tantas cosas que dice el ser humano, y él no logra comprender que necesita un redentor, no logra comprender que es un esclavo de su pecado, no logra comprender las realidades de la vida después de la muerte. Y cuando Dios viene en el tiempo a nuestro encuentro y trae su evangelio, en esa gracia despierta en nosotros esa inteligencia y esa sabiduría espiritual, donde el hombre se da cuenta de su estado, donde se da cuenta de que es un esclavo del pecado y donde se da cuenta de que Dios envió un redentor. Todo eso debía saberlo la iglesia a quien el apóstol estaba escribiendo. Él, el Padre, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y lo hizo dándonos a conocer
el misterio de su voluntad, según le pareció a él, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y aquí está un pasaje y un versículo difícil. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Permítanme leer una nota que tengo aquí, sí, porque este versículo es difícil. Dice que la gracia, esta es una nota de Sinclair Ferguson, la gracia inunda de sabiduría y conocimiento, discernimiento. Además, cuando Dios lleva a cabo su beneplácito en los predestinados y obra en ellos la conversión verdadera, lo lleva a cabo de tal manera que no solo hace que se les predique exteriormente el Evangelio y que se les alumbre poderosamente la inteligencia por el Espíritu Santo, a fin de que lleguen a comprender y distinguir rectamente las cosas que son del Espíritu, sino que también Él penetra hasta las partes más íntimas del hombre con una acción poderosa del Espíritu regenerador. Él abre el corazón que está cerrado, Él quebranta el corazón que está duro, Él circuncida al que está incircunciso, Él infunde la voluntad y la propiedad nueva para que pueda haber a un Redentor, y vivifica esa voluntad que estaba muerta, la viva, que era mala y la torna buena, que no quería y ahora realmente quiere, que antes era rebelde y que ahora es obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, como un árbol bueno, llevar fruto de buenas obras. Así la voluntad, siendo renovada, no solamente es movida para ser conducida por Dios, sino que siendo movida por Dios, obra también Dios en ella misma. Por lo cual, con razón se dice que el hombre cree y se convierte en virtud de la gracia que ha recibido. Una voluntad que ahora, y una gracia que impele, no que obliga, sino esta gracia mueve a la persona. Bueno, eso ocurre, hermanos, cuando Dios trae su evangelio hacia nosotros. Toda esta gracia que está descrita aquí viene siendo para los suyos. Ahora, ¿por qué tiene que ser así, hermanos? ¿Por qué es así? Bueno, dice aquí en el versículo 10 que el propósito de Dios al final de los tiempos es de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ahí me voy a detener, y es un versículo difícil. Bueno, voy a tratar de decirlo, el resumen que da Sinclair Ferguson. Es un poquito desalentador lo que dice él, el hermano. Dice que hay personas y hay iglesias que no logran ver todo lo que hay en este versículo. ¿Se acuerdan que yo les dije a la introducción de la carta que el Evangelio trae alcances cósmicos? ¿Sí? O sea, el Evangelio de Cristo tiene alcances que van más allá de lo que logramos ver nosotros. Tiene que ver con cielos, tierra y todo lo creado. Romanos 8 habla de que la tierra gime a una y que será restaurada. ¿Lo recuerdan? Tendremos cielos nuevos, tierra nueva, donde morará la justicia. Y el hermano con el que estoy apoyando me dice que la iglesia no logra ver esto por su falta de atención y compromiso. No logra experimentar eso y dice, y no la culpa porque son palabras grandes, pero todo será renovado. Y todo será vuelto a una nueva creación en relación con la persona de Cristo. A Él le va a corresponder prácticamente renovar todo y poner todo este orden y toda esta justicia de la cual el apóstol Pablo hablaba. Él hablaba del primer Adán, ¿lo recuerdan? Y él hablaba del segundo Adán. El primer Adán, un hombre al que se le dio vida, y el segundo Adán, un hombre que vivifica.
y todas las cosas serán puestas en un nuevo orden por Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y de todo principado y de toda autoridad, lo va a decir un poquito más adelante. Bueno, en ese sentido, nosotros estamos en una tierra fracturada, segmentada, dividida y desintegrada. Lo estamos viendo inclusive aquí en nuestro país, ¿verdad? Hay personas que se quieren separar de la república y hay todo un caos y necesita orden el mundo. Y solamente Cristo puede traer este orden. Y está mostrado aquí, de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, su pueblo. Y entonces Él muestra su poder a través de la doctrina de esta epístola y nos dice pues que Él, el Padre, al traernos su evangelio y la redención, ha hecho abundar y sobreabundar para con nosotros, su iglesia, toda sabiduría e inteligencia, y nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál? De reunir todas las cosas en Cristo, todas las que están en los cielos y las que están en la tierra. Permítame leer nuevamente esto aquí. Estoy con la nota final. Dice: así como nosotros encontramos muerte espiritual, desintegración, oposición espiritual, todo esto solo se puede vencer mediante la obra de redención que es en Cristo, según las riquezas de su gracia. Y esto proviene del Padre, ¿sí?, quien ha querido traer estas bendiciones. Y luego leo lo que dice aquí. El beneplácito del Padre, el propósito que abrigó, el plan en que su alma deleitó, trazando desde la eternidad esto que iba a realizar en el tiempo. De ahí que Pablo sigue, para ser llevado a efecto en el cumplimiento de los tiempos, literalmente para la ejecución del cumplimiento de los tiempos. Estoy tratando de resumir. Dice que no llegará hasta el fin que el Señor en su glorioso regreso haya pronunciado y ejecutado el juicio. Bueno, quiero terminar porque es muy largo. Vamos a 1 Corintios 15, hermanos. 15:24. Y ahí vamos a hacer una conclusión. Desde el 20. Él está hablando de todo el concepto de la resurrección y lo que espera con el regreso de Cristo. 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, ¿qué?, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Esto es lo que está en Efesios 1:10. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. Bueno, este es el pasaje que se relaciona con Efesios 1:10 y que se complementa, ¿sí? Esta es una realidad, hermanos. Esta es una realidad que van a experimentar todos aquellos, o vamos a experimentar todos aquellos que somos hijos de Dios. Y es pertinente para este tiempo. Acaban de morir 2 pastores conocidos
No sé si por COVID o no COVID, no he podido preguntar, son hermanos muy amados, el hermano Irán y un hermano del Calvario. Pero hermanos, a mí sí me entristece personalmente ver y escuchar el lenguaje entre el pueblo como si no tuviésemos esperanza, como si estas no fueran las realidades que a ciencia cierta son las que van a venir. Escuchaba hablar a una hermana ya mayor, he tenido oportunidad de estar con ella por alguna razón, por pendientes, y la he escuchado hablar con una gracia para enfrentar lo que pueda venir con esta situación del COVID. La gente está temerosa, no quiero ser polémico ni responsable, pero toda esta esperanza, hermanos, es para nosotros. O sea, en realidad Cristo en su momento está fungiendo para operar todos los planes a los que acabo de referirme en 1 Corintios 15. Él suprimirá todo enemigo, toda muerte. Él nos vindicará, Él nos llevará a su reino con su Padre y entregará el reino a su Padre. Esas son las realidades eternas y eso es lo que va a suceder y eso es lo que está descrito en la palabra de Dios. Y el creyente, según Efesios capítulo 1, versículo 10, se le ha dado esta verdad para conocer ese misterio y debe de llenarlo de esperanza, hermanos. Somos tan vulnerables, aún en nuestra forma de orar, o sea, no tenemos nada en control, pero Él sí tiene todo en control. Y Él está diciendo aquí, lo que acabamos de leer en 1 Corintios 15, que hay un plan que está siendo desarrollado por el Padre, y en ese plan estamos incluidos nosotros. Se nos ha redimido, se nos ha librado de la culpa, nos espera un reino eterno, donde morará la justicia y donde todo enemigo será suprimido. La muerte, el pecado, el mundo y todo ello, y reinaremos con el Señor. Estamos tomados en cuenta en esos planes. Y el Señor nos ha dado a conocer su verdad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y vivamos en conformidad con esas verdades y tengamos esperanza. Si nos lleva el COVID, si nos lleva el cáncer, si nos lleva un accidente, quien nos lleva a los planes eternos de Dios, ¿sí? Estamos aquí para invitar a otros a que conozcan este evangelio glorioso, para que sean resucitados a una nueva vida. No temamos a la muerte. No temáis, dijo el Señor, ¿verdad?, a los que pueden matar el cuerpo, no pueden matar el alma. Solo Dios tiene el poder de matar el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, vamos a ponernos de pie, hermano.